Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Lo siento mucho amigos, pero a partir de aquí la página donde sacamos la novela tiene los capítulos en una versión premium, pero no se preocupen, normalmente liberan 1 o 2 capítulos al día, así que vamos a estar publicando de 5 en 5 para no esperar tantos días. Capítulo 711. Comenzamos la siguiente operación. 2. El conde Godif, comandante supremo de las fuerzas del marqués Falkenhayn, se acarició la barba y se rió entre dientes. Tal como se esperaba. No saben qué hacer. Actualmente, el ejército del marqués había extendido deliberadamente las líneas del frente para asegurarse de poder enviar refuerzos a cualquier lugar. El ejército de represión se había acercado varias veces para provocar un combate, pero en cada ocasión, las fuerzas del marqués mantenían la distancia y evitaban el combate. Cuando el ejército de represión intentaba atacar el castillo de otro señor, las fuerzas del marqués se acercaban de nuevo para presionar. Como resultado, el ejército de represión no pudo realizar un movimiento definitivo. Debido a su gran tamaño y lento movimiento, cualquier dirección en la que atacaran podría llevar a ser rodeados por las tropas del marqués. Sería aún mejor que el ejército de represión dividiera sus fuerzas. Esas tropas dispersas, ya desorganizadas, serían aún más fáciles de aplastar una a una si su número disminuía. Si seguimos esperando así, se impacientarán y cometerán un error crítico. El conde Godif murmuró con confianza. Hasta ahora, habían estado a la defensiva, pero eso se debía únicamente a lo repentino del asalto inicial. Ahora que sus fuerzas estaban debidamente reorganizadas, no serían derrotados tan fácilmente. Simplemente necesitaban esperar a que el ejército de represión se fracturara. Y tal como el conde Godif había predicho, señales de conflicto interno comenzaron a aparecer dentro del ejército de represión antes de lo esperado. Entre los señores neutrales que se habían unido al ejército de represión, el más influyente, el conde Erbis, estaba visiblemente furioso. Irrumpió en el cuartel donde se encontraba Andrew y estalló de ira. Ya han pasado 3 días. 3 días. ¿Dónde se ha metido el comandante supremo en funciones? Andrew rompió a sudar frío y su expresión era tensa. Bueno, es decir, fue a una misión de reconocimiento. ¿Me estás diciendo que el hombre fue a explorar y tomó un cuerpo mercenario entero de 500 hombres, y todavía no ha regresado? El conde Erbis estaba exasperado. Los suministros reunidos de todas partes estaban casi agotados. No durarían muchos días más en estas condiciones. Quería recurrir al saqueo, pero no quedaba nada cerca que valiera la pena saquear. Llevar este enorme ejército y marchar a otra región era impensable. Si se movían, el enemigo sin duda los perseguiría. Y si eso ocurría, no había forma de que el comandante del marqués no se diera cuenta de que el ejército de represión se había quedado sin suministros. El conde Erbis, resoplando y jadeando, preguntó sin rodeos. Sé sincero. ¿Ese loco huyó porque las cosas se complicaron demasiado? Sobresaltado, Andrew agitó las manos frenéticamente. No, en absoluto. No puede ser. Entonces, ¿cómo explicas que un hombre que salió de reconocimiento no haya regresado después de tanto tiempo? Al observar el rostro preocupado de Andrew, el conde Erbis frunció el ceño. Era la mirada de alguien que ocultaba algo. Dilo ya. ¿Qué pasa? Aún así, Andrew mantuvo los ojos cerrados y la boca fuertemente cerrada. El conde Erbis miró a su alrededor. El cuartel estaba lleno de caballeros y soldados de guardia. Váyanse todos. Parece que el conde Nodey está en apuros. Mi señor. Ahora. Como el conde Erbis dio la orden con firmeza, todos tuvieron que retirarse. Tras beber un poco de agua, el conde Erbis volvió a preguntar. Ahora, habla. Al fin y al cabo, estamos en el mismo barco, ¿no? Incluso después de que los dos se quedaron solos, Andrew se movió inquieto por un rato antes de respirar profundamente y asentir. Entendido. La verdad es que, el comandante supremo en funciones no salió a hacer un reconocimiento. ¿Qué? ¿Y entonces a dónde fue? Andrew examinó con cautela el cuartel vacío, luego se inclinó hacia el conde Erbis y susurró muy suavemente. Fue a atacar al marqués Falkenhayn. Es decir, fue a apuñalarlo por la espalda.
Teníamos que mantener el secreto, así que te lo iba a contar en un par de días. Ante esas palabras, el conde Ervis abrió los ojos de par en par. ¿Acaso estaba diciendo que el hombre había intentado hacer algo tan descabellado con tan solo unos 500 mercenarios? Lo absurdo del asunto hizo que su voz se alzara por sí sola. ¿Qué? ¿Está usando a todo este ejército como cebo y... ¡Ah! SHHHHH. ¡Puaj! Andrew entró en pánico y trató de silenciarlo, y el conde Ervis solo pudo gemir y respirar con dificultad. Podía adivinar lo que estaba pensando el comandante supremo en funciones. En este momento, la defensa del territorio del marqués Falkenhayn sería extremadamente débil. La mayoría de sus fuerzas y trascendentes estarían aquí. Pero eso era solo una teoría. Era improbable que un ataque sorpresa tuviera éxito tan fácilmente. Hay innumerables fortalezas y puestos de control en el territorio del marqués Falkenhayn. Incluso si el comandante supremo en funciones es un trascendente, no hay forma de que pueda evitarlos todos con solo 500 mercenarios. Atravesar incluso a unos pocos de ellos alertará de inmediato al enemigo. Los detendrán incluso antes de que lleguen al marquesado. La mayoría de las fuerzas del marqués podrían estar aquí, pero seguramente quedaría una guarnición mínima para protegerlo. Además, una vez que se corriera la voz de que el cuerpo mercenario de Julien se dirigía al marquesado, el enemigo sin duda enviaría a su élite más rápida y a sus trascendentes. Si no lograban capturar al marqués antes de que llegaran los refuerzos, la guerra habría terminado. El ejército de supresión no contaba con otros trascendentes aparte del comandante supremo en funciones. Andrew, luciendo un poco abatido, dijo: «Yo también intenté detenerlo, pero dijo que ya había funcionado contra alguien aún más fuerte, y que es totalmente posible. ¿Qué fuerza en este reino es más fuerte que el marqués Falkenhayn? Ah, por favor, baja la voz. En fin, nos dijo que no nos preocupáramos y que esperáramos. Dijo que teníamos que mantener la situación actual para engañar al enemigo». El conde Ervis se presionó la frente. Era cierto que las fuerzas del marqués se centraban únicamente en mantenerlos a raya y mantener el equilibrio. Si el marqués fuera capturado, esas fuerzas colapsarían sin luchar. Parecía que el plan iba a fracasar, pero aún así, el conde Ervis murmuró con voz desanimada: «Debí haber perdido la cabeza. Debería haberme quedado. Pensé que esta sería mi última oportunidad para proteger a la familia real». Era uno de los pocos que aún juraban lealtad a la familia real. Por eso se había preparado para unirse, pero la desesperación comenzaba a apoderarse de él. Si esta operación fracasaba, sería el fin. Perder su trascendente era una cosa, pero si el comandante supremo en funciones, quien había reunido por la fuerza al ejército de supresión, desaparecía, todo el ejército colapsaría en un instante. El conde Ervis previó un futuro sombrío y se quedó aturdido. Andrew le habló con cautela. En cualquier caso, el enemigo no tiene intención de acabar con esto rápidamente. Solo nos mantiene a raya. A este paso, la derrota es inevitable. ¿Crees que ese plan loco tiene alguna posibilidad de éxito? ¿No ha sido una locura todo lo que hemos hecho hasta ahora? Así que, creamos una última vez. El conde Ervis meneó la cabeza y se puso de pie. Las palabras de Andrew no lo convencieron, pero lo hecho estaba. Incluso si el plan fracasaba, tenía que encontrar la manera de mantener unido al ejército de represión. Por ahora, retirémonos un poco y reorganicemos la primera línea. Necesitamos encontrar la manera de reabastecernos. El comandante supremo interino no había sido visto en días, y los señores estaban cada vez más inquietos. Probablemente tendría que liderar él mismo el ejército de supresión por el momento. No había forma de decidir la batalla de inmediato. Por frustrante que fuera, lo mejor ahora era mantener el punto muerto, como lo había planeado el comandante supremo en funciones, manteniendo intacto al ejército de represión. Así, bajo una atmósfera pesada, el ejército de represión comenzó a retroceder lentamente. Los vasallos del marqués Falkenhayn avanzaban sin descanso hacia el frente. Estaban igual de ansiosos. Con el poderío del ejército de represión tan abrumador, tuvieron que apresurarse y unir fuerzas. Si perdieran esta guerra, la facción del marqués Falkenhayn quedaría claramente aniquilada. Pero como siempre, hubo quienes intentaron tomar atajos. El conde Valesant, vasallo del marqués Falkenhayn, se había desviado mucho de la ruta planeada y avanzaba con extrema lentitud. Su ejército, de 3000 hombres, estaba compuesto principalmente de infantería. Al tomar un desvío como ese, su ritmo era inevitablemente lento.
Para colmo, el conde Valesant ordenó repentinamente que se instalara un campamento a mitad de camino. Y allí permaneció durante días sin moverse ni un centímetro. Era como si creyera que necesitaba proteger este lugar. Su ayudante, cada vez más ansioso, habló con cautela. Mi señor, a este paso, no llegaremos a la hora prometida. ¿No deberíamos apresurarnos y unirnos al ejército del marqués? El conde Valesant guardó silencio un buen rato. Luego, con expresión solemne, abrió lentamente la boca. ¿Alguna vez has escuchado este dicho? ¿Qué dices, mi señor? Un buen comienzo es la mitad de la batalla. Indulto. Ya nos hemos puesto en marcha para la guerra. Eso significa que hemos empezado. Así que ya hemos recorrido la mitad del camino. Tragando saliva con dificultad ante el extraño sofisma, el ayudante preguntó. Entonces, ¿no deberíamos movernos rápido y completar la otra mitad? ¿Has oído el dicho de que si te quedas quieto, llegarás a la mitad del camino? Si nos quedamos aquí, prácticamente habremos completado la otra mitad. Habremos logrado nuestro objetivo. Quedémonos aquí. Cuando el ayudante permaneció inmóvil, demasiado estupefacto para responder, el conde Valesant exclamó dramáticamente. Oye, dicen que el ejército de represión supera los 100.000, más de 100.000. ¿No tienes miedo? ¿Tan seguro estás? Hasta donde yo sé, tenemos más de 100.000 también. Exactamente, así que piénsalo. Imagina esos ejércitos enormes enfrentándose. ¿Qué crees que pasará? Gente como nosotros acabará hecha pedazos. El ejército de represión es una fuerza formada con prisa. ¿No es posible que ganemos fácilmente? ¿Crees que somos diferentes? El marqués retendrá a sus tropas directas y enviará a las fuerzas vasallas al frente. ¿No es obvio? Dios mío, ¿por qué eres tan valiente? ¿Qué eres? Una especie de héroe legendario. Ah, da igual. No voy ahora. Iré más tarde. Si quieres ir, ve solo. Quédate en primera línea, si quieres. Más tarde, dices. Sí. Si llegamos tarde, ambos bandos ya estarán en combate. Y cuando fuerzas tan grandes colisionen, todo debería acabar rápido, ¿no? Nos colaremos después de comprobar la situación. Podríamos tener que rendir cuentas por esto más adelante. Vamos, ¿qué dirán si nos perdimos y llegamos tarde? ¿De verdad, crees que somos los únicos señores que se demoran tanto? Seguro que hay otros. El ayudante no pudo responder. A decir verdad, parecía probable que otros señores hicieran lo mismo. Después de todo, fue una guerra que estalló tan repentinamente y el impulso del ejército de represión fue abrumador. El conde Valesant era un hombre tímido y extremadamente cauteloso. En lo que a supervivencia se refiere, su juicio era casi inigualable. Si el objetivo era mantenerse con vida, la decisión del conde Valesant fue la más sabia. El ayudante asintió, convencido. A decir verdad, no luchar también era la mejor opción para él. Entendido. Entonces nos quedaremos aquí por ahora. Exactamente. De todas formas, los soldados estarían más contentos sin luchar. No hay necesidad de enviar a nuestros muchachos a la guerra. Eso parece ser. El ayudante rió levemente. El conde Valesant era, en realidad, un señor decente. Su comportamiento podría parecer un poco frívolo, pero nunca había incurrido en tiranía y cuidaba tranquilamente de sus subordinados. Justo cuando el ayudante estaba a punto de irse, el conde Valesant le agarró el brazo y le dijo: asegúrate de que el perímetro esté seguro. Dile al mago que amplíe el alcance de vigilancia, aunque sea difícil. Si aparece alguien del ejército del marqués, tendremos que fingir que nos movemos. Eso es todo lo que podemos hacer, ¿no? Claro. Incluso para el mago, es mejor que unirse a la guerra, así estará motivado. Los tímidos solían ser los más cautelosos. Así sobrevivían incluso en tiempos de caos como este. Así, las tropas del conde Valesant disfrutaban del tiempo libre. Solo prestaban atención a escudriñar los alrededores, por si el marqués u otros señores pasaban por allí. Los magos no escatimaron maná en su detección a larga distancia. Ellos tampoco querían participar en la guerra. ¿Qué? ¿Qué es eso? Uno de los magos que estaba observando la distancia vio algo y de inmediato se lo informó al conde Valesant. Sorprendido por el informe, el conde Valesant exclamó: ¿qué? ¿Se acerca una fuerza a una velocidad increíble? Sí, parecen ser unos 500, y todos van a caballo.
¿Será el ejército del marqués? ¿Se enteraron de que hemos estado descuidando el trabajo? Es difícil decirlo. No ondeaban ninguna bandera, así que no pudimos identificar su afiliación. Pero sus atuendos eran tan dispares que no parecían los hombres del marqués. Ante esto, el conde Valesant inclinó la cabeza confundido. ¿Qué es esto? ¿Quién será? Ningún otro ejército debería pasar por aquí. Y 500, es una cifra extraña. Después de un breve momento de reflexión, el conde Valesant aplaudió y se rió. Claro. Deben ser como nosotros, una unidad que intenta evitar la guerra. Probablemente estén huyendo y viniendo hacia aquí. Los demás que estaban cerca asintieron en señal de acuerdo. Era cierto que ni el ejército de represión ni el ejército del marqués tenían motivos para pasar por allí. Estaba demasiado lejos del campo de batalla, y no era una ruta de marcha, de abastecimiento ni de reconocimiento. Entonces, tal como había dicho el conde Valesant, probablemente se trataba de una unidad que intentaba mantenerse al margen de la guerra. Con una amplia sonrisa, el conde Valesant dijo: sería incómodo si se corriera la voz, así que démosles una cálida bienvenida. Díganles a todos que dejen de holgazanear y formen filas. Que parezca que solo nos tomamos un pequeño descanso. ¿Qué haréis cuando nos encontremos con ellos? ¿Qué más? Como probablemente también intentan evitar la guerra, sutilmente sugeriré que nos mantengamos unidos. El conde Valesant se arregló la ropa y montó a caballo. No podía permitirse que pareciera que estaba holgazaneando. Así comenzaron los preparativos para recibir a sus inesperados invitados. Capítulo 712. Comenzamos la siguiente operación. 3. Dudu. El ejército de 500 descubierto por el mago no era otro que el cuerpo mercenario de Ghislain y Julien. Habían lanzado al ejército de represión como cebo. Mientras la fuerza principal del marqués estaba atrapada en las líneas del frente, lanzaron un audaz ataque sorpresa para capturar al marqués Falkenhayn. Mientras continuaban su implacable carga, Dark, que había salido a explorar, informó a Ghislain: Maestro, estamos en problemas. Hay un ejército acechando más adelante. Incluso han montado un campamento de verdad. Parece que llegaron antes. ¿Qué? Ghislain se sobresaltó. El camino que había tomado era uno que el ejército del marqués jamás patrullaría. Y aún así había un ejército estacionado allí. Un escalofrío recorrió el pecho de Ghislain. Era la primera vez que sentía algo así desde que regresó al pasado. ¿Podría alguien haberse dado cuenta de mi plan? Antes de lanzar esta operación, Ghislain había verificado cada movimiento de las fuerzas del marqués y sus vasallos. Nadie había mostrado el más mínimo indicio de anticipar un ataque sorpresa. La situación ya tenía a más de 100.000 soldados enfrentándose. ¿Quién podría imaginar un plan descabellado donde se rescataría al único trascendente? Y, sin embargo, haber previsto todo eso y haber desplegado tropas con antelación? Quienquiera que fuese, no cabía duda de que era un estratega brillante. ¿Cuántos hay? Parecen unos 3000. 3000. Ghislain ladeó la cabeza. Si hubieran sabido que venía, no habrían enviado solo 3000. Eso no era suficiente para detener a un trascendente. Y sin embargo, solo habían colocado esa cantidad. No me digas que desplegaron a todos los trascendentes en este lugar. Si eso fuera cierto, habría sido superado. Significaría que las fuerzas del marqués también habían usado su enorme ejército como cebo. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Ghislain mientras apretaba con más fuerza su bastón. Tenía curiosidad por saber quién era el oponente. Pensar que alguien más se atrevía a intentar una estrategia tan audaz. Su pecho temblaba con una emoción que no había sentido en siglos. Está bien, te lo concedo. Veamos qué tienes. Dudu. Ghislain espoleó a su caballo con ímpetu feroz. Los mercenarios, al percibirlo, también comenzaron a irradiar esa misma intensidad. La tensión de un choque inminente se extendió entre todos ellos. Aunque hubo profundos malentendidos en ambas partes, la situación hizo inevitable que llegaran a tales conclusiones. Así de lejos estaba este lugar del campo de batalla real. Dudu. Ghislain y los mercenarios avanzaron sin vacilar. Al poco tiempo, avistaron el campamento enemigo. Los enemigos, como si ya hubieran detectado su aproximación, habían formado filas y estaban esperando. Como se esperaba. Ghislain sonrió. El hecho de que estuvieran tan bien preparados significaba que estaban seguros de que vendría y habían preparado una defensa férrea. Solo con eso,
quedó claro lo excepcional que era el comandante enemigo. Un verdadero líder nunca se tomaba a la ligera las tareas de vigilancia. Esto no es como los enemigos a los que nos hemos enfrentado antes. No bajes la guardia, dalo todo. Ante las palabras de Ghislain, los mercenarios apretaron sus armas con más fuerza, con los nervios a flor de piel. Era porque Ghislain nunca había hablado así. Du. Ghislain también concentró su maná al máximo. Esperaba que un trascendente estuviera entre las filas enemigas, así que se propuso lanzar un asalto audaz desde el principio. Justo cuando cargaba hacia adelante con un impulso feroz, listo para lanzar su bastón. ¡Oh, bienvenido! Un tipo de aspecto elegante sonrió radiante y abrió los brazos para saludarlos. Ghislain quedó momentáneamente confundido. ¿Qué clase de truco es este? ¿Una nueva táctica? No acertó a tiempo al lanzar su bastón. Fue una bienvenida perfectamente sincronizada, sorprendentemente efectiva. Du. Su velocidad no había disminuido. Seguían avanzando a toda velocidad cuando el otro hombre volvió a sonreír. Ah, podrías haberte tomado tu tiempo para llegar. ¿Qué prisa tienes? Ya está todo bien, de verdad. Estaba inquietantemente alegre. Ghislain finalmente detuvo su caballo. Los mercenarios que lo seguían también tuvieron que detenerse a toda prisa. Después de parpadear un par de veces, Ghislain preguntó: ¿Quiénes son ustedes? El hombre que estaba frente a ellos les guiñó un ojo juguetonamente. ¿Quién más? Somos la unidad que prefiere ir con calma. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? No precisamente. Ay, ¿por qué finges que no? ¿De verdad tengo que decírtelo yo mismo? Tú también te marchaste sin hacer ruido, ¿verdad? Ahora que estamos en esta situación, ¿por qué no quedarnos un rato y luego mudarnos juntos? Así, la excusa de llegar tarde suena más creíble. El conde Valesant, desconociendo sus identidades, hizo todo lo posible por mantener la cortesía. Pero al ver que Ghislain no respondía, se aclaró la garganta y preguntó: Ejem. Seguro que ya lo has deducido con esa explicación. En fin, soy el conde Valesant. ¿Puedo preguntar de qué dominio vienes? El que está al frente parece ser tu líder. ¿Puedo preguntarte sobre tu estatus? Era apropiado identificar los rangos de cada uno antes de discutir la jerarquía. El conde Valesant recorrió con la mirada a Ghislain y a los mercenarios con indiferencia. Sus ropas están bastante descuidadas. ¿Deben de ser de algún territorio pobre? Parece que nadie me supera en rango. Mientras estaba absorto en sus propias suposiciones, Ghislain respondió casualmente: Somos el cuerpo de mercenarios Julien. Oh, un cuerpo de mercenarios. Con razón tu equipo se ve un poco destartalado. ¿Qué dominio te contrató entonces? ¿Te llamas compañía mercenaria Julien? Ajá. El conde Valesant casi se cae del caballo por el shock. ¿El cuerpo de mercenarios Julien? ¿No era esa la banda de mercenarios dementes que desató la guerra que azotaba el reino? El conde Valesant preguntó con una mirada de absoluta incredulidad. ¿En serio? ¿En serio? Entonces, ese loco trascendente, Astión. Ese sería yo. ¿Ve por qué aparecería aquí ese cuerpo mercenario? Golpear al marqués por la espalda. El conde Valesant se quedó en blanco. Un enemigo al que jamás podrían enfrentarse había aparecido justo aquí, en el lugar que creían más seguro, lejos del frente. Y allí estaba él, sonriendo como un tonto y dándoles la bienvenida con los brazos abiertos. ¡Qué imbécil! Claro, eso no significaba que debiera haber luchado contra ellos. Debía haber huido en cuanto los vio. Mientras el conde Valesant permanecía aturdido, su lugarteniente al menos logró recuperar la compostura y gritó: «Prepárense para la batalla. Prepárense para la batalla. El enemigo está aquí». Los soldados, que esperaban relajarse, se sobresaltaron y tomaron sus armas. Ghislain levantó su bastón y le preguntó al conde Valesant: ¿Hay un trascendente aquí? No lo hay. ¿Por qué estaría aquí un trascendente? Ghislain se dio cuenta de que había malinterpretado por completo. Simplemente se había topado con un grupo de soldados que eludían sus deberes. Probablemente ni siquiera el marqués Falkenhayn tenía idea de que había tropas holgazaneando de esa manera durante una guerra tan crucial. Una vez más, Ghislain recordó cuántas variables existían en este mundo. Suspirando, se frotó la frente y dijo: «Jaja, bueno,
Entonces tengo prisa, así que adelante, muere. Ríndanse. Nos rendimos. El conde Valesant gritó su rendición antes de que se intercambiara un solo golpe. Al fin y al cabo, se trataba del infame cuerpo mercenario Julien. Era imposible que derrotara a un ejército liderado por un trascendente. No había querido pelear desde el principio, por eso había estado aflojando. Así que rendirse limpiamente fue la decisión más inteligente. El conde Valesant saltó de su caballo y se arrodilló. Como señor de este reino, solicito formalmente rendirme ante el comandante supremo del ejército real. No vas a pelear. He odiado al marqués Falkenhayn durante mucho tiempo. Solo lo obedecí porque no tenía la fuerza para oponerme a él. Ah, ese bastardo me saca de quicio. Y yo amo la paz. Veo. Con la descarada actitud del otro bando, la emoción de Ghislaine se desvaneció rápidamente. Como ya se dirigía a atacar al marqués Falkenhayn, en realidad no importaba. Entonces, de repente, una buena idea apareció en su cabeza. En realidad, si te llevo conmigo, el viaje podría ser un poco más tranquilo. Pasar los puestos de control y las fortalezas es un rollo. Hay algunos puntos donde no tendremos más remedio que luchar. Pero si te llevo conmigo, será un poco más fácil, ¿no crees? ¿Qué quieres decir? Bien, a partir de ahora, serás nuestro guía. Nos disfrazaremos de tus soldados e iremos al encuentro del marqués. ¿No puedes irte sin mí? Me quedaré aquí en silencio. No. Será más fácil si te llevo. Ghislaine sonrió mientras levantaba nuevamente su bastón. Por supuesto, respeto la libertad de elegir. La decisión es tuya. ¿Respetas también la libertad después de elegir? No realmente. Me juego mucho con esto, ¿sabes? Entonces, estemos del mismo lado. El conde Valesant asintió, con lágrimas en los ojos. Había evitado la guerra porque quería vivir. No iba a morir ahora. Ghislaine y los mercenarios se vistieron rápidamente con los uniformes de las tropas de Valesant. Incluso se llevaron el estandarte. Cualquiera que los viera pensaría que pertenecían a las fuerzas del conde Valesant. El conde Valesant se dirigió a sus tropas temblorosas con voz vacilante. Quédate aquí. No te preocupes. Una vez que capturen al marqués, la guerra terminará. Desde su perspectiva, solo les quedaba esperar que el cuerpo mercenario Julien tuviera éxito. Después de todo, se habían visto obligados a subir al mismo barco. Si fracasaban, su plan era alegar que los habían tomado como rehenes. Mientras el conde Valesant se despedía melancólicamente, su lugarteniente lo miró fijamente. El lugarteniente no podía tomar al pie de la letra las palabras de quien ahora era un rehén. Llevaban muchos años juntos. Incluso se podría decir que eran almas gemelas. Confiaban en entenderse con solo una mirada. ¿Qué hacemos? ¿Te seguimos en secreto? Oye, por si acaso me estás malinterpretando, quédate aquí. No hagas ninguna estupidez que pueda poner en peligro a los soldados. Por lo que vi, podrían soltarme si atrapan al marqués. Entendido. Te rescataré en cuanto pueda. Me voy. Quédate aquí y descansa. No se preocupe. Aunque me cueste la vida. Sin duda lo rescataré, mi señor. Y así, el conde Valesant fue arrastrado por Ghislaine sin compartir un solo momento de comprensión real con su lugarteniente. Como la unidad empezó a retroceder repentinamente, los puestos de control y las fortalezas del territorio del marqués intentaron bloquearlos. Cada vez, el conde Valesant avanzaba y gritaba. «Oye, ¿no me reconoces? El marqués nos llamó urgentemente. Nos han asignado la tarea de escoltar suministros». La guerra había estallado tan repentinamente que muchas tropas se movilizaron antes de que se corriera la voz. Mientras confirmaran que la unidad estaba de su lado, no hicieron muchas más preguntas. Afortunadamente, algunos caballeros que reconocieron al conde Valesant ayudaron a que la historia transcurriera sin problemas. Gracias a eso, el cuerpo mercenario Julien atravesó el territorio del marqués con facilidad. Ghislaine miró al conde Valesant con una sonrisa complacida. ¡Qué suerte la nuestra! Originalmente, el plan había sido evitar tantos obstáculos como fuera posible, cuando evitarlos no era una opción, atravesarlos con la fuerza. El enemigo había enviado casi todas sus tropas al frente, dejando solo unas pocas. Esto facilitaba considerablemente evadir la vigilancia o enfrentarse directamente a ellos. Pero nada era más rápido que simplemente marchar en línea recta así. Además, reducía el riesgo de ser rodeado si se corría la voz a mitad de camino.
todo gracias a la costumbre del conde Valesant de relajarse. A diferencia del lloroso conde Valesant, los miembros del cuerpo de mercenarios Julien estaban todos sonrientes. Habían llegado cerca de la fortaleza del marqués con mucha más facilidad de lo esperado. Sin embargo, ese atajo no funcionó frente a la fortaleza. ¡Alto! ¿Qué pasa aquí? Los guardias de la fortaleza del marqués bloquearon al conde Valesant con ojos fríos y afilados. El conde Valesant tenía una expresión incómoda. Era imposible que una mentira funcionara en ese caso. Aún así, lo intentó. Miró al oficial que estaba en lo alto del muro y gritó: «¿Me conoces, verdad?» «Sí, ¿no es usted el conde Valesant? ¿Puedo preguntarle por qué ha traído tropas aquí?» «El marqués me llamó. Como refuerzos». «No he oído nada de eso». «Debió haberme llamado con prisa, eso es todo. Ahora abre la puerta, ¿quieres? Entonces enviaré un mensajero para confirmar. Por favor, espere». Ante esas palabras, el conde Valesant miró a Ghislain con expresión nerviosa. Ghislain giró el cuello unas cuantas veces y dijo: «Buen trabajo. Parece que tendremos que recurrir a la fuerza a partir de ahora. Pero gracias a ti, hemos llegado hasta aquí cómodamente. ¿Puedo irme ya?» «Pero mira, todavía no estoy convencido de si realmente estás de nuestro lado o no». «Oh, vamos, hemos recorrido todo este camino juntos, claro que estamos del mismo lado. Me gustaría ver una pequeña prueba de su compromiso. Algo que demuestre que seguiremos adelante juntos». El conde Valesant dejó escapar un largo suspiro. Si las cosas salían mal, había planeado decir que lo habían tomado como rehén, pero esa excusa empezaba a parecer inservible. Al final, miró hacia adelante y gritó con todas sus fuerzas: «Oigan, abrid la maldita puerta ahora mismo, cabrones». Los caballeros y soldados en la muralla tenían la misma expresión de asombro. ¿Dónde se creía este tipo para dar órdenes así? Mientras el oficial en la pared fruncía el ceño, el conde Valesant volvió a gritar con todas sus fuerzas: «Escoria rebelde, quédense donde están. He traído a todo el ejército conmigo y les voy a volar la cabeza, malditos hijos de puta traidores». La palabra rebelde hizo que el comandante del muro entrecerrara los ojos. Ahora que lo pensaba, algo no encajaba. Habían llegado sin previo aviso al corazón mismo del territorio del marqués Falkenhayn. No había necesidad de pensarlo más. En tiempos de guerra, cualquier fuerza sospechosa debía ser atacada primero, las preguntas podían venir después. Todas las unidades. Prepárense para la batalla. Parecía que solo contaban con unos 500 hombres. Pero incluso excluyendo las tropas ya desplegadas, todavía había unos 2000 estacionados aquí. Así de importante era este lugar. Los soldados en la muralla alzaron sus arcos. A la señal, una lluvia de flechas caería. Ghislain rió entre dientes y le dio una palmadita en el hombro al conde Valesant. «Sigamos trabajando bien juntos, conde». «Ese sí, vamos». «Oigan, algunos de ustedes quédense y protejan al conde. Ahora es uno de nosotros». Mercenarios con grandes escudos se reunieron rápidamente alrededor del conde Valesant. Al mismo tiempo, los ojos de Ghislain brillaron de rojo. Estaba listo para irrumpir y abatir al marqués Falkenhayn de un solo golpe. «Empezamos». Kvang. Su cuerpo se elevó hacia la pared. Capítulo 713. «Te lo dije, no». 1. «Detenedlos». En el mismo momento en que el comandante del muro gritó, las flechas cubrieron el cielo de negro. La mayoría voló hacia Ghislain, pero algunos cayeron justo debajo del muro. Tuvieron que impedir que otros subieran. «¡Uva!». El conde Valesant gritó y se agachó, agarrándose la cabeza con pánico. Pero lo que temían no sucedió. «Van. Ta-ta-ta-ta-tang». Los mercenarios se apiñaron, alzando los escudos para bloquear las flechas. Gracias al entrenamiento infernal de Ghislain, ahora se movían con una disciplina que rivalizaba con la de las tropas regulares. «Vamos». En cuanto cesó el bombardeo, Julien habló en voz baja y se lanzó hacia adelante. Sin siquiera usar un gancho, saltó y trepó la pared con las manos desnudas. «¡Bah!». Cail y Tirán lo siguieron, y los otros mercenarios gritaron fuerte mientras se acercaban también. «Osval el hombre. Me quedaré aquí y protegeré a nuestros aliados». Osval se mantuvo orgulloso junto al conde Valesant, inmóvil. Como eran mucho menos numerosos, lanzarse a la lucha era demasiado aterrador. El conde Valesant miró a Osval.
Osval le devolvió la mirada al conde Valesant. En el momento en que sus miradas se cruzaron, ambos intuyeron que el otro era el mismo tipo de hombre. Una sonrisa incómoda se dibujó entre ellos. ¡Boom! 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 Mientras tanto, Ghislain corría desenfrenado por la muralla sin dudarlo. Los defensores, sorprendidos, no pudieron evitar el pánico. ¡Deténlo! ¡Rápido, deténlo! El comandante gritó. Caballeros y soldados corrieron hacia Ghislain en masa, pero todos fueron derribados. Las tropas de élite habían seguido a la fuerza principal. Los que quedaron atrás eran, naturalmente, de menor calibre. Por supuesto, incluso si hubieran quedado guerreros capaces, el resultado no habría sido muy diferente una vez que Ghislain se acercara. Mientras los mercenarios de Julien también trepaban por el muro, los defensores ni siquiera podían formar filas adecuadas y se apresuraron a defenderse. ¡Boom! 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 Ante el abrumador poder de Ghislain, las tropas defensoras menguaron rápidamente. Ni siquiera los caballeros, que se lanzaron contra él, fueron rivales. ¡Guau! Ghislain tampoco escatimó en magia. Mientras las bolas de fuego volaban en todas direcciones, los defensores perdieron el orden. El comandante del muro gritó a todo pulmón. ¡Deténganlo! Dije que lo detengan. ¿Qué están haciendo los magos? Solo quedaban 2 magos del cuarto círculo. Eran impotentes ante Ghislain, que había llegado al sexto círculo. Pronto, incluso los caballeros defensores cayeron con la cabeza destrozada. Solo entonces el comandante de la muralla comprendió quién era realmente Ghislain. El loco trascendente, Astión. No había muchos que pudieran luchar así solos. Sobre todo, alguien que también supiera usar magia. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? El comandante del muro murmuró aturdido. Si un trascendente hubiera llegado, no habría forma de que pudieran resistirlo con las fuerzas que tenían aquí. Ark. Es un trascendente. Definitivamente es un trascendente. Reúnanse. Reagrúpense. Los gritos y alaridos frenéticos de los defensores resonaron en todas direcciones. El comandante del muro miró a su alrededor con la mirada perdida. Pensándolo bien, incluso sin el trascendente, les habría costado resistir. Soy Cail. Soy Tirán. Soy Oscuro, el de las sombras. Aquellos que causaban estragos a gritos claramente no eran luchadores comunes. Además de eso, un hombre particularmente atractivo se destacó mientras atravesaba a los defensores de una manera pintoresca. Probablemente era Julien, el comandante del cuerpo mercenario. Su atractivo físico era bien conocido, después de todo. Se acabó. El comandante del muro murmuró sin darse cuenta. Habían sido víctimas de la audaz estrategia del enemigo. Pensar que habían abandonado una fuerza de 100.000 para atacar aquí. Había funcionado, pero no debió de ser una decisión fácil. Si los hubieran descubierto a mitad de camino, el ejército de represión habría sido completamente aniquilado. La furia del comandante del muro se volvió hacia otra persona. Conde Valesant. Ese cabrón traidor. Nos llamó la atención a propósito. Deberíamos haber atacado antes de que se acercara. Si lo hubieran hecho, las cosas podrían haber salido un poco mejor. No habría evitado la derrota, pero al menos se habrían minimizado los daños. El mero hecho de que los mercenarios de Julien llegaran sin problemas era prueba suficiente de que el conde Valesant había cooperado con ellos. De lo contrario, la noticia habría llegado hace mucho tiempo. El comandante del muro señaló y gritó hacia el conde Valesant. Dispara a ese bastardo. Mátalo, al menos. Este lugar ya estaba terminado. Matar al conde Valesant al menos aliviaría un poco la amargura. Fu. Los soldados restantes apretaron los dientes y lanzaron sus flechas. Pero el conde Valesant permaneció agachado, protegido por los mercenarios. El comandante del muro tensó las venas del cuello mientras gritaba. ¡Fuego! Sigan disparando. Maten a ese bastardo. Mientras gritaba, de repente notó una fuerza que se acercaba a lo lejos. Su expresión se iluminó de esperanza. ¿Podría ser? Podrían ser refuerzos. Quizás una fuerza que presentía que algo andaba mal y los había perseguido. Pero cuando el comandante del muro vio más claramente las tropas que se acercaban, su rostro se llenó de decepción. Eran los hombres del conde Valesant. Eran solo unos 400, pero todos iban a caballo. Fueran muchos o pocos, seguían siendo enemigos. En la situación actual, solo significaba más tropas enemigas con las que lidiar.
El comandante del muro se desplomó derrotado. Simplemente lo había abandonado todo. Mientras tanto, el conde Valesant se dio la vuelta y quedó desconcertado. No, ¿qué demonios? ¿Por qué viene aquí? Su ayudante lideraba la carga. A juzgar por el número de hombres, había reunido a todos los caballeros y la caballería disponibles. El conde Valesant parpadeó con incredulidad, completamente estupefacto, cuando la voz de su ayudante resonó fuerte. Señor Valesant, aquí estoy. Rápido, rescaten al señor. Acaben con esos bastardos. Unos 50 mercenarios custodiaban al conde Valesant. Con 400 soldados, tenían más que suficiente para dominarlos. El ayudante lo había seguido lentamente, pero en el momento en que estalló la batalla, se movió inmediatamente para rescatar al conde Valesant. ¡Bah! Las tropas de Valesant rugieron al espolear a sus caballos. Su sincero deseo de salvar a su bondadoso, aunque insensato, señor era palpable. Por supuesto, los mercenarios no se quedarían de brazos cruzados. Osval levantó su martillo con expresión feroz. Osval el hombre. Un traidor no será perdonado. Muere. No. No es eso. No es así. El conde Valesant entró en pánico y gritó a su ayudante. Oye, para ahora mismo. Agáchate. El ayudante y las tropas de Valesant, que habían cargado con valentía, no tuvieron más remedio que detenerse. Mientras ambos bandos se encontraban torpemente parados en un punto muerto, el conde Valesant señaló a su ayudante y gritó. ¿Qué demonios? ¿Por qué viniste aquí de repente? Mi señor, definitivamente parecía que quería que viniera a salvarlo. Ante esas palabras, Osval volvió a levantar el martillo. El conde Valesant se levantó del susto. ¿Cuándo lo dije? ¿Cuándo dije eso? Lo vi claramente en tus ojos. ¿Eres mi amante o algo así? Me lees los ojos y crees que lo sabes todo. Te decía que te quedaras quieto. Ah, pero no lo sentí así, realmente lo sentí. Dios mío, está completamente loco. ¿Cómo que sentiste algo? No andes por ahí sintiendo cosas sin permiso. Gracias a ti ahora piensan que soy un traidor. Con aspecto nervioso, el ayudante preguntó. ¿Traidor? ¿A qué lado? Dado que el conde Valesant era de los que cambiaban de bando por capricho si eso significaba sobrevivir, la verdad es que no lo sabía. Pero el conde Valesant se agarró el pecho con frustración y gritó. ¿De qué lado crees que estamos? Ahora estamos con el cuerpo mercenario de Julien. Con la facción real. Así que, entonces... El conde Valesant se giró con urgencia y señaló. Ataquen. Ataquen a las fuerzas del marqués. Malditos rebeldes. Dense prisa. Ya que están aquí, sean útiles. Al menos así tendrán algo de qué presumir después. Ah, entendido. Con eso, las tropas de Valesant cargaron hacia la muralla una vez más. Gracias a que los mercenarios ya habían colocado los ganchos, escalar no fue muy difícil. ¡Bah! Las fuerzas de Valesant gritaban mientras escalaban la muralla. Con todos los uniformes iguales, parecían un grupo unido. Los defensores del muro ya estaban al borde de la aniquilación. Con la incorporación de 400 tropas más para ayudar a los mercenarios de Julien, la lucha terminó aún más rápido. El último en morir, el comandante del muro, murmuró con expresión amarga. Esos, bastardos locos. Una vez aniquilados los defensores, Ghislain, empapado en sangre, soltó una carcajada mientras miraba hacia abajo desde la pared. Conde, ¿no se está usted excediendo un poco? Estamos del mismo lado, después de todo. Esto no es nada. J.E. El conde Valesant forzó una sonrisa. Se habían visto obligados a aliarse, pero llegados a este punto, tenía que llevarlo hasta el final. Había intentado evitar la guerra y holgazanear, pero de alguna manera terminó luchando en el frente. Aún así, con un trascendente a su lado, tal vez esto no fuera tan malo después de todo. El cuerpo mercenario de Julien y las fuerzas del conde Valesant, ahora unidas a las tropas que habían permanecido fuera de la muralla, marcharon confiadamente hacia la ciudad. Cuando la gente vio que se acercaba un ejército empapado en sangre, gritaron y se dispersaron en todas direcciones. Clank, clank, clank. Los mercenarios de Julien cargaron directamente hacia el castillo del señor en el centro de la ciudad, con las tropas de Valesant siguiéndolos de cerca, izando sus estandartes en alto. La vista era bastante convincente, había una sensación palpable de autoridad,
propia de un ejército enviado para castigar a los traidores. El conde Valesant, que caminaba junto a Ghislaine, estaba teñido de una mezcla de nerviosismo y excitación. ¿Qué es esto? ¿De verdad está bien? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué vine aquí? El marqués Falkenhayn había ejercido en el pasado un inmenso poder, manipulando el reino. El gran ejército que había enviado aún permanecía en el frente. Sin embargo, el cuerpo mercenario de Julien había explotado una debilidad y había llegado hasta aquí en un solo movimiento rápido. Con un trascendente de su lado, tal vez podrían haber llegado tan lejos por sí solos, pero si Valesant no hubiera ayudado, no habrían llegado tan fácilmente ni tan rápido. Aunque había sido arrastrado sin tener ni idea, ahora estaba a punto de lograr una hazaña histórica. El conde Valesant hinchó el pecho. Ah, da igual. ¿Cuándo más podré sentirme así? Simplemente me dejo llevar. Cuando termine la guerra, afirmaré que este era mi plan desde el principio. ¿Quizás decir que esperaba al cuerpo mercenario de Julien? De cualquier manera, me aclamarán como un salvador real. ¡Qué maravilla! El conde Valesant se rió mientras fantaseaba con su prometedor futuro. Con un trascendente cerca, las tropas restantes en el castillo del señor no tenían ninguna posibilidad de detenerlos. Si lograban capturar al marqués, esta guerra culminaría con la victoria del ejército de supresión. Tal como esperaba el conde Valesant, no quedaban muchos caballeros ni soldados en el castillo del señor. Todos estaban tensos y nerviosos por la repentina situación. ¡Detenedlos! El comandante gritó, pero si ni siquiera los defensores del muro podían contenerlos, no había forma de que estas tropas pudieran hacerlo. ¡Auge! Ghislaine fue el primero en saltar hacia adelante, arrasando con todos a su paso. Avanzó a toda velocidad sin detenerse. Dejó a los rezagados restantes a los mercenarios que lo seguían. ¡Bum! 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 Ghislaine destrozó todo lo que le bloqueaba el paso, incluidas las puertas, y avanzó hacia el interior. Cubierto de sangre, sembró el terror en el personal del castillo, que gritó y huyó. Ignorándolos, Ghislaine se movió rápidamente hacia la sala de audiencias. ¡Auge! Las enormes puertas de la sala de audiencias se hicieron añicos por completo. Cuando Ghislaine entró, vio la espalda del marqués Falkenhayn mientras intentaba entrar en un pasaje oculto con dos caballeros. ¿A dónde crees que vas? Ghislaine lanzó su bastón con una fuerza increíble. Un caballero blandió su espada para bloquearlo, pero la diferencia de habilidad era demasiado grande. ¡Grieta! El bastón atravesó el cuerpo del caballero y se incrustó en la pared. El marqués Falkenhayn, que estaba corriendo, se quedó paralizado al verlo. Marqués Falkenhayn. Al oír la voz de Ghislaine, el marqués se giró lentamente. Por primera vez desde que empezó la guerra, los dos se miraron a los ojos. Ambos se habían visto la cara en retratos muchas veces, por lo que no hubo dificultad en reconocerse. Incluso si no lo hubieran hecho, lo habrían sabido. Ambos hombres exudaban el aura intensa que solo aquellos con verdadero poder podían emitir. Mirando fijamente al marqués, Ghislaine habló. «¿Te lo dije, no? Dije que si te metías conmigo, te haría arrepentirte de haber nacido. Bastardo. Hoy es ese día». Auge. Con una sonrisa feroz, Ghislaine avanzó lentamente. Con cada paso que daba, el suelo bajo sus pies se agrietaba y se partía. Capítulo 714. Te lo dije, no. 2. Auge. Grieta. Una aura poderosa emanó de Ghislaine. El suelo de piedra se quebró bajo sus pies, incapaz de soportar su energía. Varios caballeros y soldados corrieron tras Ghislaine. Pero en cuanto entraron en el gran salón, se tambalearon de dolor. Jjjhhhh. ¿Qué es esto? Agarrándose la garganta y jadeando por aire, lucharon desesperadamente por estabilizarse. Incluso moverse en ese espacio no era fácil. Así de abrumadora era la presencia de Ghislaine. KH. El marqués Falkenhayn también apretó los dientes y se inclinó hacia adelante. La presión que lo oprimía parecía capaz de romperle el cuerpo. Pero lo que era aún más insoportable. Tú, bastardo. Fue la humillación de ser deshonrado por un humilde mercenario. Un caballero que estaba junto al marqués Falkenhayn dio un paso adelante para enfrentar a Ghislaine. Auge. Grghhh. A diferencia de los demás, el caballero resistió la aplastante presión que lo acosaba por todos lados. Resistió incluso a costa de su fuerza vital. No fue por lealtad ni por competitividad. Era simplemente el instinto de los débiles, luchando por sobrevivir ante un depredador. Como caballero experimentado,
finalmente se liberó de la presión y movió su cuerpo. Auge. La erupción de todo su maná y fuerza vital hizo que su cabello se volviera completamente blanco en un instante. A cambio, el caballero pudo desatar un poder que superó brevemente sus límites originales. Auge. Cortando la presión invisible emitida por Ghislaine, la espada del caballero se balanceó. La hoja, que brillaba con un azul intenso, mostraba cuánto poder contenía. Ghislaine no esquivó. En cambio, giró ligeramente el cuerpo y echó el brazo derecho hacia atrás. Grieta. Con los dientes apretados, Ghislaine infundió maná en su puño. Luego, atacó la espada que se aproximaba. Auge. Se escuchó una explosión masiva y una onda expansiva se extendió por todas partes. Se formaron grietas en las columnas que sostenían la sala, y quienes estaban cerca escupieron sangre y se desplomaron. Jjhhh. Un fino hilo de sangre manaba de la boca del caballero. Su espada estaba completamente destrozada. Lentamente, bajó la mirada hacia su pecho. Ya había sido atravesado por el puño de su oponente. Con una sonrisa autocrítica, murmuró. Increíble. Pensé que al menos podría asestar un golpe. Había detonado toda su fuerza vital para sobrepasar temporalmente sus límites. Pero ni siquiera eso inmutó a su oponente. Tan inmensa era la brecha que los separaba. Ghislaine retiró lentamente el puño. El caballero se desplomó y exhaló su último aliento. Realmente hay muchos cabrones en esta época. Murmurando algo que nadie pudo entender, Ghislaine volvió su mirada hacia el marqués Falkenhayn. El marqués Falkenhayn apretó los dientes, soportando la presión informe que se cernía sobre él. Auge. Ghislaine dio otro paso adelante. Y con eso, fue como si algo invisible hubiera empezado a presionar al marqués Falkenhayn. Sus rodillas comenzaron a ceder lentamente. Cook. El marqués Falkenhayn intentó resistir desesperadamente, pero con sus habilidades, le era imposible resistir la abrumadora presencia de Ghislaine. Al final, cuando Ghislaine llegó hasta él, el marqués Falkenhayn cayó completamente de rodillas. Aún así, el fuego en sus ojos no se había apagado. Gruñó. ¿Tú? ¿Cómo pudiste siquiera pensar en algo así? Incluso mientras lo experimentaba, no podía creerlo. ¿Cómo podía alguien usar un ejército de 100.000 como cebo y venir aquí? Si tan solo una parte del plan hubiera salido mal, el ejército de represión habría sufrido pérdidas inimaginables. Entonces Ghislaine soltó una leve risita y respondió. ¿Qué importa el ejército? Esto siempre fue solo una pelea entre tú y yo. La expresión del marqués Falkenhayn se quedó en blanco ante esas palabras. Tenía razón. Esta no fue una guerra librada con justificación. No fue una batalla librada por una causa noble ni para proteger algo. ¿Por qué no se había dado cuenta? ¿Por qué solo había pensado en cómo derrotar al ejército de represión con lógica y estrategia? ¿Por qué no había considerado que el hombre que tenía delante era lo suficientemente loco como para usar un ejército de más de 100.000 hombres como cebo? Sí, esta no fue una batalla contra el ejército de represión. Fue una pelea entre ese hombre y yo. No lo había entendido. Si se hubiera dado cuenta antes, no habría librado una guerra así. Habría movilizado a todo el ejército solo para capturar a ese hombre. Pero ya era demasiado tarde. Intentando luchar contra un loco con lógica convencional, no era de extrañar que perdiera. Con ojos cansados, el marqués Falkenhayn abrió la boca. Bien, esta batalla es mía. Pero si caigo, el reino se sumirá en un caos aún mayor. ¿Crees que esos buitres codiciosos se quedarán de brazos cruzados? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué? Pareces estar bajo algún tipo de engaño. ¿Acaso parezco alguien que hace todo esto por la paz del reino? Solo me estoy vengando porque te metiste conmigo. Intentaste matarme, ¿de verdad creíste que no haría nada? El marqués Falkenhayn lo miró con total incredulidad. ¿Derrocar a todo un reino por un rencor personal? Quizás nunca lo había comprendido del todo. Ghislaine se encogió de hombros con indiferencia, imperturbable. Bueno, salvé al rey, así que ahora el conde Nodey y el conde Larx probablemente se convertirán en los hombres fuertes del reino. Eso es lo que esperaba. No estaba seguro de cómo lograrlo, pero tú fuiste el trampolín perfecto. No le des demasiadas vueltas. Solo me ocupaba de asuntos personales y limpiar el reino fue un extra. Ghislaine también comprendió lo que vendría después. Sin su señor, los vasallos del marqués Falkenhayn actuarían por su cuenta. Incluso si Alex recuperara la autoridad real,
aún no tendría el poder de mandarlos a todos. Era imposible que los nobles juraran lealtad tan fácilmente. Entonces, lucharían entre ellos, desarrollarían su propio poder e intentarían convertirse en el próximo marqués Falkenhayn. Pero eso estaba bien. Mientras luchaban, Nodey y Larx se hacían cada vez más fuertes. Y el abismo demoníaco estaba destinado a surgir en esta era. Una vez que lo hiciera, el reino se vería inevitablemente obligado a unificarse. Solo alguien como Ghislain, que tenía una confianza absoluta en el futuro, podía actuar con tanta audacia. El marqués Falkenhayn torció los labios en una sonrisa amarga. En efecto, no te equivocas. Si mi facción se desintegra, el rey estará a salvo al menos por un tiempo. Exactamente. Entonces no me matarás de inmediato. Debes asegurarte de que los 100.000 soldados no se descontrolen ni se dispersen. Rápido en captar. Ghislain soltó una breve risita y asintió. El marqués Falkenhayn no podía ser asesinado de inmediato. Sin un punto focal, su ejército podría sumirse en el caos. Tuvieron que mantenerlo como rehén para inducir la disolución del ejército. Si se les prometía amnistía a los vasallos, probablemente regresarían a sus tierras y se concentrarían en la defensa. Y Ghislain no tenía ningún interés en prolongar más el conflicto. El marqués Falkenhayn habló con una mirada fría. No dejaré que las cosas salgan tan fácilmente como quieres. De repente, sacó una daga ornamentada de su cintura. Sin dudarlo, se la clavó en la garganta. Quebrar. GHHKK. Pero la daga no pudo penetrar más profundamente después de llegar a su úvula. Ghislain había extendido un hilo de maná y lo atrapó. Subestimas a los trascendentes. Para un trascendente que vivía en un flujo temporal diferente, los movimientos de la gente común eran lentos. Especialmente a tan corta distancia, era fácil detenerlos. Aún así, te lo reconozco, tu orgullo es digno del hombre más poderoso del reino. Intentar quitarte la vida con tanta sinceridad, lo respeto. J.E. Ahórrame tus elogios sin sentido. Al final, el marqués Falkenhayn no se suicidó. Atado con grilletes, fue entregado a las tropas que seguían a Ghislain y se lo llevaron sin resistencia. Aún así, se mantuvo con la espalda recta y su paso se mantuvo firme. Sus ojos estaban llenos de la determinación de recuperar el poder, si alguna vez surgiera la oportunidad. Mientras se lo llevaban, el marqués Falkenhayn vio al conde Valesant parado torpemente cerca. Según el informe desde las murallas, fue gracias al conde Valesant que el cuerpo mercenario de Julien pudo llegar al castillo con tanta facilidad. No había forma de que se sintiera cómodo mirándolo. El marqués Falkenhayn fulminó con la mirada al conde Valesant y habló. Nunca olvidaré lo que hiciste. El conde Valesant se estremeció y se dio la vuelta. Su timidez le impedía soportar la presión del marqués Falkenhayn. Lo único que podía hacer era mirar fijamente la pared, sudando nerviosamente. No, solo, quería descansar un poco. Me arrastraron. Uf, ¿por qué hace tanto calor aquí? ¿No racionan la leña? ¿Usan magia o algo así? El conde Valesant murmuró para sí mismo, mirando la pared durante un buen rato. Una vez capturado el marqués Falkenhayn y asegurada la victoria, Ghislain gritó a todo el mundo. Buen trabajo a todos. Ganamos otra vez. Con esa declaración, todo el ejército estalló en vítores. Sí, ganamos. No puedo creer que este plan loco realmente haya funcionado. Realmente somos el mejor cuerpo mercenario. ¡Viva el conde Valesant! Los mercenarios sonreían, llenos de alivio y orgullo por el éxito de la operación. En cuanto a las tropas de Valesant, simplemente estaban felices de estar vivas. Kail y Tirán sacudieron la cabeza con risas incrédulas. Vaya, esto realmente funcionó. Todavía no lo puedo creer, aunque fui parte de ello. Inicialmente se habían opuesto a este plan descabellado. La mayoría coincidió en que sería mejor mantener el punto muerto y ganar tiempo. Pero Ghislain siguió adelante, sin dejarles otra opción, y funcionó. La suerte influyó, sí, pero aún así, la victoria fue increíblemente impresionante. Dark se hinchó de orgullo y dijo con aire de suficiencia. HMPH. El maestro ha preparado emboscadas contra enemigos aún más monstruosos. En aquel entonces, estaba el espadachín más fuerte del reino y un mago maestro del séptimo círculo. Por supuesto, yo fui el más importante al derrotar a ese maestro del séptimo círculo. Naturalmente, los dos no le creyeron. Pensaron que Dark estaba fanfarroneando otra vez.
Al ver las miradas desdeñosas en sus caras, Dark se erizó de indignación. ¿Qué caras tienen? ¿No me creen? Sí, claro. ¡Guau! Un gorrión derribando a un maestro del séptimo círculo. ¡Increíble! Kail se burló y Dark hinchó su pequeño cuerpo en protesta. ¡Insolente! Te maldeciré. Adelante. Mientras todos charlaban alegremente, Julien miró a su alrededor con admiración. A decir verdad, él tampoco esperaba que la victoria fuera tan fácil. En algún momento, Ghislaine se acercó a él y le pasó un brazo por encima de los hombros, sonriendo. Ver. Ghislaine. Así es como se lucha. Siempre con valentía y rapidez. Julien meneó la cabeza con una sonrisa irónica. Eso solo es posible porque eres tú. Nadie más podría lograrlo. Vamos, si tienes suficiente fe, cualquiera puede. Una fe firme en ti mismo. Siempre que tenía tiempo, Ghislaine se aseguraba de transmitirle todo lo que sabía a Julien. Y Julien, comprendiendo las intenciones de Ghislaine, hizo todo lo posible por observar y aprender. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Las acciones de Ghislaine eran tan poco convencionales que Julien apenas podía imitar la mitad de ellas. Para alguien como Julien, Ghislaine enfatizaba constantemente una sola cosa. Digan lo que digan, apégate a lo que crees correcto. Incluso si todos a tu alrededor te dicen lo contrario. Eso es todo lo que necesitas. Pero ¿qué pasa si me equivoco? Oye, siempre tienes razón. Tú serás quien se convertirá en el héroe legendario, ¿recuerdas? Así que ten confianza. Tú serás quien tendrá que liderar a todos en el futuro. En ese momento, toda la fama y la atención estaban centradas en Astión, pero Ghislaine no estaba preocupado en lo más mínimo. Una vez que él se fuera, esta era inevitablemente giraría en torno a Julien. Las palabras de Ghislaine eran juguetonas pero llenas de confianza, e hicieron que Julien sonriera levemente. Ghislaine le dio unas palmaditas en el hombro a Julien y luego se alejó para unirse a los mercenarios y charlar con ellos. Julien observó la espalda de Ghislaine mientras se alejaba, sumido en sus pensamientos. Por lo que creo que es correcto. Aún era difícil. No siempre podía estar seguro de que su juicio fuera correcto. Y aún le faltaban fuerzas. Si todos a su alrededor se oponían, no sería fácil actuar como deseaba. Pero todos, tarde o temprano, nos enfrentaremos a un momento en el que tendremos que tomar una decisión importante. Julien esperaba que, cuando llegara ese momento, tomara la decisión correcta. Y aunque el mundo entero se opusiera a esa elección, espero tener la fuerza para seguir adelante como Ghislaine. Julien apretó el puño con fuerza. Antes de que pudiera darse cuenta, una sonrisa determinada se había formado en su rostro. Capítulo 715. Te lo dije, no. 3. La división dentro del ejército de represión empeoraba día a día. Los soldados reunidos a la fuerza desde todas partes carecían de sentido de pertenencia. Para colmo, a medida que escaseaban los suministros y se instalaba el hambre, la moral se desplomó. Pero la razón más grande fue sin duda la desaparición del comandante supremo, Ghislaine. No solo había desaparecido Ghislaine, sino que incluso el cuerpo mercenario de Julien llevaba días sin aparecer. Para entonces, todos se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Está completamente loco. Después de armar todo este lío, ¿a dónde demonios se ha metido? No deberíamos simplemente rendirnos. Si realmente se escapó, ¿qué pasará con nosotros? Los soldados susurraban con ansiedad todos los días. Los comandantes, que deberían haberlos tranquilizado, estaban demasiado ocupados discutiendo entre ellos. Tenemos que negociar ahora. ¿Negociar qué, exactamente? Ya dijimos que íbamos a castigar a los traidores. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Nos hemos quedado sin provisiones. Así que al menos envía un mensaje a los señores y pídeles que te proporcionen más suministros. ¡Ay! Estarán tan ansiosos por ayudar. Ese loco ya les quitó todo. Si pedimos más, usarán eso como excusa para exigir el regreso de sus tropas. Entonces tendremos que saquear otro territorio. Al escucharlos, era imposible distinguir si eran una fuerza de represión o una banda de saqueadores. Así de acorralados estaban. Mientras los señores neutrales seguían gritándose y discutiendo entre ellos, el conde Erbis, que había tomado el mando del ejército de represión en lugar de Ghislaine, se frotó la frente. La situación empeoraba cada día y era cada vez más difícil de controlar. Ya no sabía cómo debía dirigir este ejército. Se dirigió a los comandantes del cuerpo del ejército real y preguntó:
¿No hay forma de conseguir más suministros del ejército real? Seguramente ya los han almacenado para la guerra, ¿no? Ya trajimos todo lo que cada cuerpo tenía en reserva. El resto está bajo la dirección del marqués Falkenhayn. GHHH. El marqués Falkenhayn incluso se había hecho con el control del ejército real. Gestionaba personalmente todos los suministros militares para evitar que fueran utilizados indiscriminadamente, incluso por el propio ejército real. En realidad, incluso el ejército real dependía del marqués para sus provisiones. Y ahora, todos esos suministros estaban bajo el control de sus fuerzas. Para entonces, el Estado Mayor comenzó a buscar una oportunidad para retirarse. Después de todo, aproximadamente la mitad del ejército de represión provenía originalmente del bando del marqués Falkenhayn. Aunque Ghislaine había dejado atrás a los señores y solo se había llevado sus tropas, los comandantes finalmente no tuvieron más opción que seguir a sus amos originales. Finalmente se acercaron al conde Erbis y le suplicaron: «Deseamos retirarnos. No podemos seguir así. El descontento de los soldados ha crecido demasiado. A este ritmo, no podremos mantener el control». Por supuesto, el conde Erbis no tenía intención de acceder a su petición. Si perdían tropas aquí, los señores restantes estarían definitivamente acabados. Pero tampoco podía dejar las cosas como estaban. El descontento entre los soldados reclutados a la fuerza seguía creciendo. Por ahora, el gran tamaño del ejército permitía controlar cualquier movimiento imprudente, pero si alguien provocaba un incendio, este se propagaría sin control. De verdad voy a tener que forzar una conclusión. Pero no tenía confianza. Enfrentarse a las fuerzas moralmente elevadas del marqués con este ejército significaría una derrota segura. Ni siquiera había trascendentes aquí. Uf. Cuerpo de mercenarios Julien, esos locos bastardos. El conde Erbis se agarró la cabeza con frustración. Estaba lleno de resentimiento hacia el cuerpo mercenario Julien por desaparecer tras causar semejante desastre. Él descargó su ira sobre el inocente Andrés. ¿Siguen sin saber nada de ellos? ¿Seguro que no se escaparon? ¿Me preguntas? De verdad que no lo sé. Maldita sea. ¿Cuánto tiempo se supone que debemos esperar? Hasta que aparezcan. ¡Ah! Deja de decir esas estupideces. Al final, la única esperanza que quedaba era que el cuerpo mercenario Julien triunfara. Pero ni siquiera esperar fue fácil. Las fuerzas del marqués están en movimiento. El repentino informe de los exploradores lanzó al ejército de represión a una frenética carrera para prepararse para la batalla. Las fuerzas del marqués se acercaron con calma y orden, como si quisieran rodearlos. El conde Erbis se mordió el labio al verlo. Maldita sea. Han descubierto nuestra situación. Tal como temía, las fuerzas del marqués se habían percatado del colapso del ejército de represión. Vigilaban el campamento a diario. Aunque sus magos habían intentado bloquear la observación, el ejército era demasiado numeroso para ocultarse por completo. Además, el cuerpo de magos del marqués era muy superior. Desde la distancia, el comandante supremo de las fuerzas del marqués, el conde Godif, observó cómo el ejército de represión se formaba en desorden y sonrió. Unos días más de presión y se derrumbarán por sí solos. La distribución de raciones y la formación de tropas del ejército de represión estaban en ruinas. Ante esto, el marqués decidió ejercer aún más presión. No era necesario iniciar una batalla de inmediato. Mantener la tensión bastaría para desmoronar al enemigo rápidamente. De hecho, la formación del ejército de represión era un completo desastre mientras se apresuraban a prepararse para el combate. Al observar cómo se desarrollaba todo esto, el conde Godif se burló. La guerra no se libra solo. Las habilidades de ese loco terminan aquí. Sus movimientos audaces e inesperados habían sido innegablemente creativos. El hecho de que hubiera logrado reunir tal fuerza era digno de reconocimiento. Pero mantener esa fuerza intacta era otra historia. Un ejército no era algo que funcionara solo por su número. Ese es el límite de un mercenario de baja estofa. Un hombre como él no sabría nada de ciencia militar. Todo en el ejército de represión estaba en ruinas. A este ritmo, se derrumbarían por completo en cuestión de días. Eso significaba que solo les quedaba una estrategia por adoptar: lanzar una batalla final decisiva antes de su caída total. Estén todos preparados. No sabemos cuándo se volverán locos y nos atacarán. El conde Godif no tenía intención de contemplar una jugada tan desesperada. Solo tenía que mantener la presión y mantener una postura defensiva.
Una vez que el ejército de represión se desmoronara por completo, los aniquilaría. Sería el fin. Después de eso, el marqués será quien gobernará este reino. Con un poder absoluto al que nadie podría oponerse. Tal como lo esperaba el conde Godif, la situación del ejército de represión se deterioró aún más rápido. Recibían raciones solo una vez al día, e incluso entonces, solo consistían en sopa aguada y algunos trozos de pan. Las luchas internas entre el personal de mando se agravaron. Se oían gritos a diario, pero nunca se llegó a un consenso. Si vamos a luchar, tenemos que hacerlo ahora. ¿Qué pelea? Ya estamos destrozados. ¿Y entonces qué? ¿Nos quedamos aquí sentados y morimos? Incluso los señores que participaron directamente eran así. Los comandantes reclutados, arrastrados hasta aquí a la fuerza, estaban en peores condiciones. Todos, escuchen. Buscaremos una oportunidad y nos largaremos de aquí. Si estalla una batalla, nos rendimos inmediatamente y cambiamos de bando. Empecemos a planificar nuestra huida ahora. La mayoría de los comandantes tenían otras ideas. No se habían rendido sinceramente desde el principio, así que no sentían culpa por cambiar de bando. Así, la situación siguió empeorando para el ejército de represión. Sin opción a huir ni rendirse, el conde Erbis finalmente decidió librar una batalla final. No le quedaba otra opción. Comenzó a reforzar la disciplina y a controlar las formaciones de tropas. Al percibirlo, las fuerzas del marqués también comenzaron a moverse lentamente. La tensión entre ambos bandos alcanzó su punto álgido. En cualquier momento, una señal podía desencadenar el inicio de la batalla. En ese momento, los exploradores del ejército del marqués trajeron nueva información. Se acerca una fuerza por el flanco. Alrededor de 1000 soldados, todos de caballería. ¿Qué fuerza? Por sus uniformes y estandartes, parecen ser las tropas del conde Valesant. Estaban cargando, pero ahora han aminorado el paso. Ante esas palabras, el conde Godif frunció el ceño. Entonces, ¿aparecen ahora, después de tanto tiempo? Había algunas unidades que se demoraban. Pero las tropas del conde Valesant ni siquiera habían enviado un mensaje cuando llegaron las demás. Godif había tenido la intención de castigarlos una vez que la guerra terminara, pero ahora habían aparecido en el último minuto. Lo que más le irritaba era que, a pesar del estancamiento actual, redujeran el ritmo. Se hacían los arrogantes de la nada, cuando no eran nada del otro mundo. Desde la perspectiva del conde Godif, eran un ejército inútil que llegó tarde. Pero el ejército de represión veía las cosas de otra manera. El conde Erbis tenía una expresión nerviosa. Maldita sea. Refuerzos. Aunque eran pocos, el hecho de que se hubieran unido refuerzos al enemigo era un problema en sí mismo. Era obvio que la moral enemiga subiría, mientras que la nuestra se desplomaría. Pero entonces ocurrió algo extraño. Las fuerzas de Valesant no se unieron al ejército del marqués. En cambio, cortaron la distancia entre los dos ejércitos enemigos. Caminaban tan orgullosos como si fueran actores principales de una obra de teatro. Sin que nadie se diera cuenta, se habían desplazado hacia el centro y se detuvieron. Algunos miembros del ejército de represión, con una mirada perspicaz, notaron algunos rostros familiares entre las tropas de Valesant. Oye, es el comandante supremo interino. El comandante supremo interino está allí. También hay mercenarios Julien. ¿Pero por qué llevan uniformes de Valesant? ¿Esos bastardos nos traicionaron o qué? El ejército de represión estaba sumido en el caos. Personas que creían desaparecidas ahora estaban con el enemigo. El conde Godif de las fuerzas del marqués frunció el ceño. ¿Qué carajo están haciendo? Si hubieran llegado, deberían haberse desplazado rápidamente a los flancos y unirse. ¿Por qué llamaban la atención de todos de esa manera? Todos se quedaron mirando, estupefactos, mientras el conde Valesant, de pie al frente, desmontaba de su caballo. Se volvió hacia Ghislain, que estaba a su lado, y le preguntó: ¿de verdad voy primero? Por supuesto. Aprovecha esta oportunidad para que tu nombre brille. Ghislain era alguien que garantizaba recompensas. Dado que había colaborado en esta operación, era hora de darle visibilidad. Pronto, un mago se acercó y lanzó un hechizo de amplificación de voz. Después de respirar profundamente unas cuantas veces, el conde Valesant agarró de repente a su ayudante y le susurró: «Ah, ¿qué hago? Estoy tan nerviosa. Todos me miran fijamente. Mi señor, el hechizo de amplificación de voz ya está en efecto». «Dios mío, qué vergüenza.
Seguro que todos lo han oído. Ambos ejércitos observaron en silencio cómo se desarrollaba esta extraña escena. Entonces el conde Valesant, con voz temblorosa, se dirigió a todos. ¿Me prestan atención? El marqués de Falkenhayn ha oprimido durante mucho tiempo a la familia real, no ha protegido los derechos de sus vasallos, y ha cometido actos inmorales en su afán de poder. El conde Valesant comenzó un discurso divagante sobre lo malo que era el marqués de Falkenhayn. Todos tenían la misma mirada, y qué, porque no había un alma en el reino que no lo supiera ya. Pero lo que vino después lo sorprendió a todos. Y así, yo, el conde Valesant, he reunido un ejército para castigar al marqués de Falkenhayn. Uní fuerzas con los mercenarios Julien y lancé un ataque sorpresa al castillo del marqués, y después de una feroz batalla, bueno, en cualquier caso, hemos capturado al marqués de Falkenhayn. El campo de batalla quedó en silencio. Tanto el ejército del marqués como el ejército de represión exhibieron expresiones de incredulidad. La cara del conde Godif se puso roja mientras gritaba. ¿Qué clase de tontería es esta? ¿Intentas bajarnos la moral con esas tonterías? No entendía por qué el conde Valesant de repente soltaba semejantes disparates. Pero algo estaba claro, los había traicionado. Mata a ese bastardo primero. No, simplemente aniquílalos a todos. Con esa orden, el ejército del marqués comenzó a moverse lentamente. En ese momento, Ghislain bajó a un hombre de un caballo y lo arrastró hacia adelante. Llevaba el cabello despeinado y una mordaza en la boca. Claramente era un prisionero. Ghislain lo puso de pie y gritó fuerte. Soy Astión, comandante supremo interino del ejército real. Junto con el conde Valesant, he capturado al marqués de Falkenhayn. Compruébenlo ustedes mismos. Los ojos del conde Godif temblaron. A pesar de la distancia, su visión trascendente le permitió reconocer el rostro del prisionero. Sin quererlo, gritó. Ese señor marqués. Su grito paralizó a todo el ejército del marqués. Los comandantes se apresuraron a confirmar el rostro del prisionero. Ese realmente es el marqués. ¿Lo han hecho prisionero? ¿Qué diablos pasó? El mando del ejército del marqués se sumió en el caos. No habían previsto nada parecido. Mientras tanto, una ovación ensordecedora estalló del lado del ejército de represión. ¡Guau! Capturaron al marqués de Falkenhayn. El comandante interino trajo al marqués consigo. El conde Erbis sintió escalofríos en todo el cuerpo. Habían llevado a cabo ese plan descabellado. Todavía no sabía por qué el conde Valesant estaba de repente de su lado, pero eso ya no importaba. Andrew agarró al conde Erbis y gritó. ¡Ja ja ja ja! ¿Viste eso? ¿Viste eso? Te dije que funcionaría. ¡Rayos! Lo iba a llamar pato si no aparecía. ¡Ja ja ja ja! La batalla aún no había comenzado, pero el ejército de represión ya estaba prorrumpiendo en vítores victoriosos. El conde Godif apretó los dientes, con las venas abultándose en su rostro. Enfurecido, levantó la mano y comenzó a hablar. A todas las fuerzas. Pero no pudo completar la orden. El marqués de Falkenhayn estaba secuestrado. El conde Godif se quedó en blanco. No tenía ni idea de qué hacer. Ghislain caminó hacia el ejército del marqués a paso lento. Luego habló con voz tranquila. De ahora en adelante, si alguien da un solo paso. Una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. Al marqués le están arrancando la cabeza. El conde Godif bajó lentamente la mano. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.